En la década de 1850, los trabajadores argentinos comenzaron a organizarse. Por aquellos años surgieron las asociaciones de ayuda mutua, que defendían los intereses comunes y brindaban auxilio a las familias obreras. Algún tiempo después, hacia fines de la década de 1870, se crearon las sociedades de resistencia, que dieron mayor importancia a los reclamos laborales. Para esa misma época, los inmigrantes empezaron a difundir en el país las ideas socialistas y anarquistas. A partir de sus propuestas, se fueron organizando sindicatos, agrupaciones de trabajadores de una misma actividad, y comenzó a consolidarse el movimiento obrero, formado por dos corrientes principales. Una de ellas es el socialismo. Los primeros grupos socialistas surgieron en la década de 1880. En 1896 crearon el Partido Socialista, cuyos integrantes defendían los derechos de los trabajadores, la reforma del sistema político y la participación en elecciones para acceder al Congreso y proponer proyectos a favor de la clase obrera. También lucharon por el sufragio universal e impulsaron la nacionalización de los inmigrantes para que pudieran votar. Eran partidarios de las movilizaciones y de las huelgas como método de protesta, pero no de la violencia. Otra corriente fue el movimiento anarquista. A partir de 1890 adquirieron protagonismo las corrientes anarquistas que fundaron la Federación Obrera de la Región Argentina, conocida como la FORA, primera central sindical de importancia de los trabajadores en nuestro país. La FORA reunía a los sindicatos según los oficios, por ejemplo, panaderos, sastres y albañiles. La mayoría de estos trabajadores se desempeñaban en pequeños talleres semi-artesanales. Los anarquistas no estaban de acuerdo con la participación en el sistema político. No fundaron partidos y, en sus reclamos sociales, ponían en práctica lo que se denomina acción directa, principalmente las huelgas. Expresaron sus ideas a través de un gran número de publicaciones. La más importante de ellas fue la protesta. El Partido Socialista y el movimiento anarquista fueron grandes opositores del régimen político oligárquico, pero no fueron los únicos. Durante la presidencia de Juárez Celman, la Argentina debió afrontar una crisis económica. Los ingresos de las exportaciones disminuyeron debido a una baja en los precios de los productos agropecuarios y, en consecuencia, los salarios se redujeron y muchas personas quedaron desempleadas. Debido a la crisis, además, el país no tenía recursos suficientes para pagar su deuda externa. En este contexto, en el año 1889 surgió un importante movimiento opositor, la Unión Cívica de la Juventud, una organización de jóvenes provenientes de la clase alta y media que reclamaban el sufragio libre, voto sin fraude y se oponían a la corrupción del gobierno conservador. En 1890, la Unión Cívica de la Juventud fundó un movimiento político, la Unión Cívica. Sus principales dirigentes pertenecían a la clase alta. Sin embargo, el partido tuvo una gran adhesión de las clases medias urbanas y rurales. Los radicales criticaban la concentración del poder en la figura del presidente, llamada presidencialismo, el fraude electoral y el control del gobierno nacional sobre los gobiernos provinciales.